Hola muchachos, ahora vamos a hablar acerca del tejido epitelial. Recuerden que nos estamos basando en esta página, Histology Guide, y en el apartado de laminillas podemos observar los diversos capítulos, los cuales van muy de acuerdo con los capítulos del libro que estamos manejando. En este caso, el siguiente capítulo corresponde al tejido epitelial, y este es un tema muy interesante ya que este tejido reviste las cavidades del cuerpo y forma una barrera que ayuda a separar el medio externo de la parte interna del cuerpo. Tiene otras funciones como son lo que es la secreción de sustancias, así como la absorción de nutrientes y diversos fármacos. Para ello, este tipo de tejido tiene una nomenclatura característica y está dada por el número de capas que contiene, la forma de la célula y algunas especializaciones, ya sea que contenga cilios, que produzca queratina, que esté secretando moco, entre otros. Y todo esto está ejemplificado en el siguiente diagrama. Podemos observar que el tejido se va a denominar como un tejido epitelial simple cuando contiene un estrato celular. ¿Ok? Y a su vez podemos observar que este tipo de tejidos va a contener siempre una cara basal. Por lo tanto, nosotros nos vamos a apoyar en las siguientes características para poder designarle una forma a la célula. Tenemos la cara basal y la cara apical. Cuando una célula es más ancha que alta, estamos hablando de un epitelio plano. Cuando una célula es más o menos similar su altura sobre el ancho, estamos hablando de un epitelio cúbico. Y cuando es una célula más alta que ancha, estamos hablando de un epitelio cilíndrico. También tenemos que distinguir las diversas caras de este tejido epitelial. Tenemos la cara apical o la cara luminal, la cara basal, que es donde el tejido epitelial va a estar adherido a la membrana basal, y no es lo mismo decir cara basal que membrana basal, son dos estructuras diferentes. Y también tenemos la cara lateral. Esta cara lateral característicamente forma una unión de una célula con su célula vecina y tiene ciertas características de uniones los cuales le permiten estar muy fuertemente adheridos entre ellas, pero no está totalmente sellado ya que permite el paso de ciertas sustancias. De acuerdo a sus estratos celulares, este epitelio lo vamos a denominar como simple, cuando solo contiene un estrato celular, y aquí tenemos un ejemplo de un epitelio plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple. Cuando tiene más de dos estratos celulares lo vamos a denominar como epitelio estratificado. En los epitelios estratificados, la morfología que va a designarle la nomenclatura a este tipo de tejido epitelial va a ser la que presente la cara de la región apical. Por lo tanto, en este caso, las células en su porción apical son planas, a lo que lo denominamos como un epitelio plano estratificado, queratinizante o no queratinizante, dependiendo el sitio que estemos analizando. Aquí tenemos un epitelio cúbico estratificado y un epitelio cilíndrico estratificado. Hay otros tipos de epitelios especializados que nos ayudan a realizar ciertas funciones del cuerpo. Por ejemplo, tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, en el cual da la apariencia de ser un epitelio estratificado, ya que observamos núcleos a diversos niveles de este tejido epitelial. Sin embargo, si ponemos atención a esta imagen, podemos observar que las células no provienen de una misma célula madre que se encuentre en el estrato basal, a diferencia del epitelio cilíndrico estratificado verdadero. Por lo tanto, aquí observamos que las células en su mayoría están en contacto con la cara luminal. ¿Ok? Como lo mencioné, su mayoría, no todas ellas. Sin embargo, todas estas células van a estar en contacto con su cara basal, que es el punto donde se van a adherir. Esto es muy importante, ya que este tipo de tejido epitelial está constituido por varias células que provienen de diferentes orígenes embriológicos. Aquí podemos encontrar células que tengan un origen endodérmico, neuroectodérmico, etc. A diferencia del epitelio cilíndrico estratificado, que por lo general la mayoría, si no es que todas las células, provienen de un mismo estrato basal. El epitelio transicional es un epitelio que da la apariencia de un epitelio cúbico estratificado,
Sin embargo, tiene una característica muy importante, que es ese poder de distensión. Este tipo de epitelio se va a encontrar en órganos como la vejiga, en los cuales requiere distenderse sin llegar a desgarrarse o romperse. Para ello tiene unas zonas de adhesión muy especializadas, así como estas células en su región apical, que corresponden a células en paraguas. Se les denomina de esta forma ya que son células que cubren a las células del estrato inferior. Y como bien saben, la vejiga es un órgano el cual, de acuerdo al almacenamiento de orina, tiende a distenderse, y conforme nosotros la vaciamos vuelve a tomar su forma normal sin que ésta se desgarre. Y para ello va a contener este tipo de epitelio transicional. Muy bien, comentamos anteriormente que para el análisis de este tipo de tejido necesitamos ubicarnos principalmente en una cara basal, ¿ok? Así como en una cara apical, y de ahí podemos partir a las diversas nomenclaturas, ya sea en su morfología y en sus estratos celulares. También van a tener características cada una de estas caras. La cara apical, por ejemplo, puede contener células que contengan microvellosidades, que contengan cilios, que contengan estereocilios, que produzcan queratina, que contengan células caliciformes, etcétera, etcétera. La cara lateral, que esta es la cara que se va a encontrar entre una célula y otra, va a brindar uniones que son algunas de ellas uniones muy fuertes, como en la zónula occludens. Otras van a ser uniones adherentes, ¿ok? Que simplemente van como su nombre lo dice, ¿verdad? Adherir una célula con otra, pero no va a ocluir, no va a sellar totalmente esa cara lateral para permitir el transporte de esas sustancias. Recuerden que el transporte de sustancias puede ser por vía intracelular, pero también por vía paracelular. Y la cara basal, como su nombre lo dice, ¿verdad? Va a ser aquella cara que se encuentra adherida a su membrana basal. Muy bien, vamos a analizar cada tipo de epitelio. Iniciamos con el epitelio escamoso simple o epitelio plano simple. Ambas nomenclaturas son correctas. Para ello vamos a estudiar estos diversos órganos. Tenemos en la imagen de la izquierda cortes de tráquea. Continuamos con unos cortes de intestino delgado. Posterior a ellos tenemos secciones de ovario. Y a la derecha podemos observar secciones de riñón. En este caso nos vamos a enfocar puramente a las áreas que corresponden a riñón. Muy bien. Como bien sabemos, este órgano está constituido por corpúsculos renales y túbulos renales. Todos ellos están revestidos por un tipo de epitelio. Sin embargo, para el análisis del epitelio plano simple vamos a enfocarnos con los corpúsculos renales. El corpúsculo renal está constituido por vasos glomerulares, ¿ok? Entre estos vasos glomerulares vamos a encontrar células mesangiales, y por fuera de ellos hay un revestimiento de un tipo de epitelio visceral, que son los podocitos viscerales. También va a contener un espacio de Bowman. En el espacio de Bowman es el punto en donde se va a acumular el ultrafiltrado de la sangre. Recuerden que aquí todavía no lo denominamos como orina, ya que toda esta va a ser modificada por el diverso sistema de túbulos. Al ser el espacio de Bowman una cavidad, requiere estar revestida por un tipo de tejido epitelial, y en este caso es un epitelio de tipo plano simple, como lo pueden observar aquí. Se aprecia que es una célula más ancha que alta, lo que le brinda su nomenclatura de acuerdo a la morfología, y también podemos observar que es un solo estrato celular. Debajo de ella tenemos lo que viene siendo la membrana basal. Y recordemos que en este punto estamos observando el núcleo celular. El citoplasma presenta proyecciones para poder cubrir el resto del espacio de Bowman. Sin embargo, es muy difícil discernir en dónde comienza el citoplasma de una célula y cuál es el límite con la célula adyacente. Vámonos al ejemplo que nos ponen aquí en la página o en el siguiente link. ¿Ok? Son podocitos parietales, también lo podemos denominar como podocitos parietales, ya que estamos hablando del espacio de Bowman, y en este caso pues forman parte de la cápsula de Bowman. Debajo de este epitelio plano simple hay una membrana basal y tejido conjuntivo. También podemos observar a nivel de los túbulos renales que estos presentan un revestimiento de tipo cúbico simple.
Para poder analizarlo, primero vamos a orientarnos de acuerdo a la zona luminal o la cara apical de la célula y a su región basal. ¿Ok? Y con esto podemos dilucidar que la célula es muy similar en sus dimensiones entre alto por ancho, por lo tanto estamos hablando de un epitelio cúbico y también que es un solo estrato celular. Recuerden que la nomenclatura correcta es epitelio cúbico simple. Siempre tenemos que hablarlo de manera completa y con esa propiedad. Volviendo al tema acerca del epitelio plano simple, tenemos aquí un ejemplo de microscopía electrónica en el cual podemos observar el espacio de Bowman y su cápsula de Bowman. En este caso se ha cortado todo lo que viene siendo el componente glomerular, por eso no observamos los vasos glomerulares ni las células mesangiales, quedando el espacio de Bowman libre para poder analizar lo que es la cápsula de Bowman. Vamos a observar que estas células epiteliales, se encuentran muy unidas una entre sí y dan ese aspecto como de empedrado a todo el espacio de Bowman. Es muy difícil discernir en dónde comienza una célula y en dónde termina, pero nosotros debemos de hacer ese ejercicio tridimensional para poder, de acuerdo a la teoría que hemos analizado, poder imaginarnos cómo es que está constituido este tipo de tejido epitelial. En una tinción podemos observar que se ha teñido de color azul para ejemplificar al epitelio plano simple de la cápsula de Bowman y de color amarillo a los túbulos renales. El sistema tubular, ya lo habíamos analizado anteriormente, está revestido por un epitelio cúbico simple, tiene su cara luminal y su estrato basal, o su cara basal. Y recordemos que como los cortes son casi a ciegas, porque son cortes microscópicos, en ocasiones el corte es totalmente horizontal, exponiendo la luz del túbulo, y en otras ocasiones es tangencial, observando de una cara lateral la pared del túbulo renal hasta llegar a la luz de este. Muy bien, vamos a continuar con el tema. En este caso tenemos un ejemplo de lo que viene siendo el epitelio plano simple que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. Para ello estamos analizando un corte de vesícula biliar. La vesícula biliar se encarga de almacenar la bilis para secretarla de manera correcta cuando estamos haciendo la digestión de los alimentos. En este ejemplo, nos envía hacia los vasos sanguíneos que se encuentran en la pared de la vesícula biliar. Tenemos la luz de la vesícula biliar, el epitelio que la reviste. Vamos a hacer un acercamiento. Todavía no llegamos a ese tema, pero pues vamos adelantando un poco. Es un epitelio de tipo cilíndrico simple. Es una célula que es más alta que ancha. Observen todas las características del tejido epitelial que hemos comentado anteriormente. Son células que están unidas una entre sí formando una barrera. Tiene una cara apical, una cara basal, una cara lateral. Y en este caso es un solo estrato celular, lo que se denomina como un epitelio cilíndrico simple. Recuerden que en ocasiones el corte es tangencial, no es un corte perfecto, lo que da la apariencia de ser un epitelio estratificado, pero esto es por la dirección oblicua del corte. Tenemos que buscar siempre la mejor dirección para poder analizar este tipo de tejidos. Debajo de ellas hay tejido conjuntivo laxo. Y continuando con el tema, vamos a observar o analizar a los vasos sanguíneos que se encuentran en la pared de la vesícula biliar. Aquí tenemos una arteria y una vena. Podemos observar secciones de arteria en la cual están señalando el epitelio que la reviste. Es un epitelio de tipo plano simple. Nuevamente, el citoplasma de la célula presenta proyecciones para cubrir toda la pared de este vaso sanguíneo. Es muy difícil discernir los límites de una célula con su célula vecina. Y lo que sí podemos observar muy bien son los núcleos de estas células. Son núcleos aplanados. En este caso, estas son células endoteliales, tienen muchas características al presentarse en vasos sanguíneos, como factores anticoagulantes, secretan ciertas hormonas, entre otras sustancias que vamos a analizar cuando estamos estudiando el tema del sistema cardiovascular. Por debajo de ella tenemos la túnica media, que son múltiples capas de células musculares. Este es un tipo de músculo liso.
y por fuera la túnica adventicia, que es un tipo de tejido conjuntivo que se encuentra designado a este vaso sanguíneo. En esta otra imagen podemos observar secciones de vena. La vena está revestida nuevamente por un epitelio plano simple. Su túnica media es delgada comparada con la arteria. Su túnica adventicia por lo general suele ser un poquito más gruesa. Y característicamente pues las venas están dilatadas y repletas de eritrocitos en su luz, a lo que le denominamos que se encuentra ectásica o congestiva, en comparación con la vena, con la arteria, que suele tener una luz un poco más tensa. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo de corte histológico de ojo. El ojo, ¿verdad? Con sus diversas porciones. Tenemos en su cara externa o anterior lo que viene siendo la córnea. ¿Ok? La córnea contiene 5 capas, ahorita la vamos a analizar. Se continúa con su cámara anterior, sus cuerpos ciliares, su cámara posterior, el cristalino, ¿ok? Su cámara vítrea, la retina, ¿ok? Por debajo de ella pues está la capa coroides, que es una capa de tejido conjuntivo y vascular a su vez. Y podemos observar secciones de nervio óptico. Muy bien, en este caso nos vamos a enfocar en lo que viene siendo la córnea. En un acercamiento podemos observar que la córnea contiene varios tipos de estructuras, son 5 capas, las que habíamos comentado. Tenemos en su cara posterior el epitelio posterior, ¿verdad? Que así se denomina, el cual es un tipo de epitelio plano simple. ¿Ok? Debajo de ella tenemos esta membrana eosinófila, que es la membrana de Descemet, muy bien delimitada. Se continúa con el estroma, ¿verdad? Que es un estroma avascular característico de este tejido, de la córnea. Posterior a ello tenemos la membrana de Bowman, que es esta otra franja eosinófila también acelular, y es lo que le da esa característica a esta membrana. Y posterior a ello tenemos lo que viene siendo el epitelio anterior, que es un epitelio de tipo plano, estratificado, no queratinizante. Esa es la forma adecuada de nombrar a este tipo de epitelio. Algo muy importante, como podemos observar en todos los tejidos que hemos analizado, es que el tejido epitelial es un tejido avascular, por lo tanto sus nutrientes y oxígeno va a provenir del tejido conjuntivo que se encuentra justo debajo del tejido epitelial. Siempre debajo de todo tejido epitelial hay un tejido conjuntivo laxo que es rico en matriz extracelular, contiene abundantes vasos sanguíneos de calibres pequeños y capilares, lo que le brinda pues esos aportes de nutrientes y oxígeno. Y en esta otra imagen podemos observar características del epitelio plano y también por qué se le denomina epitelio pavimentoso. ¿Okay? Esta es una imagen panorámica de lo que viene siendo el tejido epitelial. Podemos observar cómo las células se encuentran muy unidas una con otra y le dan ese patrón como en mosaico o como en empedrado, lo que le brinda su otra nomenclatura, que es epitelio pavimentoso. Continuando con el epitelio cúbico, en este caso vamos a analizar lo que viene siendo ovario. ¿Ok? Hacemos un acercamiento al ovario. Recuerden que para poder orientarnos en esta laminilla siempre nos vamos a basar en el recuadro superior izquierdo. Por ejemplo, si yo hago clic al siguiente enlace, nos va a mandar al epitelio que reviste la superficie del ovario, que es un epitelio de tipo cúbico simple, como ustedes lo pueden observar. Y en el recuadro azul nos está brindando información acerca de en qué sitio de la laminilla estamos analizando. Ok, en caso de que queramos realizar un alejamiento, podemos observar cómo el recuadro nos sigue orientando. Muy bien. También a nivel de riñón, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Nos muestra los corpúsculos renales. Ok, y los diversos túbulos renales que están revestidos por un epitelio cúbico simple, ya lo habíamos analizado anteriormente. Este es un laberinto cortical, es muy difícil darle continuidad a un túbulo por medio de cortes histológicos como estos. Ok, recuerden que el laberinto cortical pues está constituido por lo que viene siendo el asa de Henle, el túbulo contorneado, bueno, inicia por el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal, el asa de Henle en su porción descendente, su porción ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo recto distal.
pero todas estas estructuras es muy difícil observarlas en este punto. Todos ellos se encargan de modificar el filtrado de la sangre para terminar de formar la orina. Aquí tenemos un corte de páncreas. En el tema anterior, cuando hablamos acerca de las bases histológicas y la célula, habíamos observado cortes de páncreas. Por lo tanto, voy a omitir mucho acerca de este tema. ¿Ok? Vamos a ir directo hacia lo que viene siendo el componente ductal, que es donde vamos a encontrar un revestimiento de tipo cúbico simple. Vamos a darle un clic al enlace número 1. Aquí podemos observar en la imagen superior izquierda en qué punto de la laminilla estamos haciendo el acercamiento, y aquí estamos apreciando un conducto excretor. Este tipo de conductos están revestidos por un epitelio cúbico simple. Es una célula que es muy similar en sus dimensiones entre alto por ancho. Tiene su cara luminal, su cara basal, y también entre cada célula hay una cara lateral. En este otro ejemplo podemos observar otro conducto con un epitelio cúbico simple, y siempre es muy importante que diferencien el conducto de los vasos sanguíneos. En este caso los capilares no contienen un epitelio de tipo cúbico simple, el epitelio que los reviste es un epitelio de tipo plano simple. Observen la diferencia. De hecho, hasta en el citoplasma se observa el citoplasma un poco más alto en los túbulos que en los vasos sanguíneos, en el cual el citoplasma está aplanado. Y en este otro ejemplo, ¿verdad?, es un ejemplo mejor en el cual podemos observar el conducto excretor. Es un conducto interlobulillar, de hecho por acá viene, y podemos diferenciarlos de los vasos sanguíneos que se encuentran alrededor de él. Nuevamente un acercamiento. Es un epitelio cúbico simple, su cara apical, su cara basal, y en los vasos sanguíneos tenemos un epitelio plano simple. Entonces ahora, muchachos, ustedes ya están distinguiendo dos tipos de epitelio, y con todo lo que ustedes han estudiado ya pueden observar las diferencias de cada uno de estos tejidos. Ahora, es muy importante que notemos que en los acinos excretores de páncreas exócrino es un epitelio de tipo cilíndrico simple. El problema es que como estos acinos están muy comprimidos, es muy difícil identificar lo que viene siendo la luz del acino, pero hay una luz aquí. Por lo tanto, tenemos la cara apical, la cara basal alrededor del acino, y podemos delimitar que la célula es más alto que ancho, por lo tanto es una célula cilíndrica simple al contener un solo estrato celular. Y también pueden observar que en su porción apical hay gránulos de secreción que tienen ese tinte eosinófilo característico. En un corte de microscopía electrónica podemos observar las características de este tejido epitelial. Este es lo que viene siendo el conducto interlobulillar. Observamos que hay una luz con la cara apical de la célula. Tenemos la cara basal y la cara lateral. En este tipo de estudios sí podemos discernir el límite entre una célula y otra. Por lo tanto estamos hablando de una célula que es similar, en sus dimensiones, por lo tanto es un epitelio cúbico simple. Si nosotros le brindamos color a las diversas estructuras, podemos observarlo de esta manera. Es un epitelio cúbico simple. Aquí podemos observar los límites entre cada célula de una manera muy notoria. Observen que sí hay un espacio entre cada célula, por lo tanto no es una cavidad totalmente sellada. Esto permite el flujo de diversas sustancias por vía paracelular. También observen pues, que está teñido de color morado lo que viene siendo el núcleo, de color amarillo el aparato de Golgi, que habíamos mencionado de él en el capítulo anterior, de color rojizo las mitocondrias, y tenemos lo que viene siendo el retículo endoplásmico con este puntilleo negruzco. También el citoplasma está teñido de color verde, su membrana basal está teñido de color morado, claro o rosado, así como la membrana nuclear de lo que viene siendo el núcleo. Muy bien. Continuando con el capítulo, vamos a hablar acerca del epitelio cilíndrico simple. Para ello vamos a enfocarnos en lo que viene siendo el intestino delgado. El intestino delgado contiene las diversas capas. Cada capa contiene muchos tejidos.
Por lo tanto, debemos de siempre tener en cuenta las diversas definiciones. Una célula, la unidad básica de la vida. Un tejido es un conjunto de células que desarrollan una función entre sí. Y un órgano es un conjunto de tejidos que desarrollan una función entre sí. Un sistema es un conjunto de órganos que llevan una función entre sí. En este caso tenemos capas que forman a un órgano y en este caso estamos hablando del intestino delgado. Tenemos la capa mucosa, la capa submucosa, que es tejido conjuntivo denso, las capas musculares, una circular y otra que es longitudinal a lo largo del trayecto del intestino o del tubo digestivo. Y por fuera tenemos otra capa de tejido conjuntivo que es la capa serosa. En este caso nos observa con este alejamiento. La capa mucosa está constituida por varios tejidos. Tenemos tejido epitelial que reviste la luz y está en contacto con el alimento que se está digiriendo y absorbiendo a su vez. Por debajo del tejido epitelial tenemos tejido conjuntivo laxo y tejido linfoide. Vamos a hacer un acercamiento en el cual podemos observar las características de este epitelio. En este caso estamos hablando ahora del epitelio cilíndrico simple. Muy bien. Recuerden que en los diversos tipos de cortes, si el corte es oblicuo o tangencial, estos puede dar la apariencia o artificios que aparenta ser un epitelio estratificado, cilíndrico estratificado, pero siempre debemos de buscar la mejor orientación en donde podemos observar muy bien a las células, como es en este caso. Es un epitelio cilíndrico simple, cumple con todas las características que hemos hablado del tejido epitelial, reviste cavidades, en este caso la luz del intestino, tiene una cara apical, una cara basal, las células se encuentran muy unidas entre sí formando una barrera y eso lo pueden comparar con el tejido linfoide en el cual las células no están muy unidas entre sí. De hecho, en el tejido linfoide no tenemos una cara apical, no tenemos una cara basal, la morfología celular no está dada con esta nomenclatura de ser cilíndrico, plano o cúbico. Y entre otras características, como en el caso del tejido epitelial, que es un tejido avascular, no vamos a observar vasos sanguíneos dentro de él, a diferencia del tejido conjuntivo laxo, que tiene numerosos capilares, y aquí se alcanza a apreciar por los eritrocitos que se encuentran dentro de ellos. Entonces aquí estamos observando tres tipos de tejidos: tejido epitelial, tejido conjuntivo y tejido linfoide, aunado a los vasos sanguíneos. Muy bien. En un corte de microscopía electrónica podemos observar las características de este tejido epitelial. Hay varias células que forman el epitelio del intestino. Tenemos células caliciformes que secretan moco y sirve para lo que viene siendo la lubricación, como lo podemos observar en esta célula. Es una célula cilíndrica que en su porción apical presenta esta vacuola de mucina. Tenemos enterocitos, que son estas células que se encuentran aquí a un lado, las cuales presentan proyecciones del citoplasma, lo que forma microvellosidades. Estos enterocitos realizan diversas funciones que vamos a analizar cuando estemos estudiando esta porción del tracto digestivo. Es muy importante irles mencionando que los enterocitos se encargan de la digestión, pero también de la absorción de los alimentos. No es lo mismo digestión que absorción. Hay enfermedades o problemas de la digestión y hay enfermedades relacionadas a la absorción de los alimentos. Pues esta célula realiza ambas funciones y presenta en su borde en cepillo, y se le denomina a su borde apical, que contiene estos microvellosidades, ¿verdad? Lo que viene siendo diversas enzimas como la enteroquinasa, que activa a muchas otras enzimas que provienen de otros órganos, como por ejemplo activa a las enzimas que provienen directamente del páncreas. Muy bien. Si nosotros le brindamos color a este corte de microscopía electrónica, vamos a observar las características de estas células. Primeramente observamos el estrato apical. Es muy diferente entre un enterocito a una célula caliciforme, ya que el enterocito, como lo dije, contiene esas microvellosidades, característica con un borde en cepillo, a diferencia de la célula caliciforme, que también tiende a presentar una discreta elevación de su citoplasma. Sin embargo, lo más importante de esta célula es la vacuola de mucina para secretar este moco. De hecho, ambas células contienen una característica muy importante, que es la presencia de su núcleo en el estrato basal. Casi siempre está el núcleo lateralizado hacia su estrato basal. También observen que las organelas son diferentes, ¿ok? En estos casos, pues tenemos lo que viene siendo
una mayor cantidad de mitocondrias en los enterocitos, ¿ok? Sin embargo, el retículo endoplasmático es prominente en lo que viene siendo la célula caliciforme, ya que pues está produciendo lo que viene siendo este moco de manera constante y lo está secretando hacia la luz del intestino. Muy bien. Continuando con el tema, vamos a hablar acerca de lo que viene siendo la vesícula biliar. Es un buen ejemplo, ok, ya lo habíamos observado anteriormente. Su capa mucosa está revestida por epitelio cilíndrico simple, como lo pueden observar aquí. No hay células caliciformes, no hay enterocitos, porque en este órgano no está encargado de lo que viene siendo la absorción y digestión de los alimentos. Este órgano está encargado de lo que viene siendo el almacenaje de la bilis, que es producida en el hígado, para poder secretarla cuando esté realizándose la digestión del alimento que hayamos consumido. Recuerden que la bilis tiene diversas funciones y una de ellas pues es que nos permite la absorción de grasas para que éstas puedan introducirse en el organismo. Muy bien, continuando con el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ahora vamos a estudiar lo que viene siendo la tráquea. La tráquea, que se encarga del paso del aire, tanto en la inspiración como en la expiración, está constituida por estas diversas capas. Tenemos la capa mucosa, la submucosa, que contiene glándulas, como pueden observar. Una capa cartilaginosa, lo que nos está hablando que estamos estudiando la cara anterior de la tráquea. Y una adventicia. Haciendo un acercamiento a la capa mucosa, podemos observar que esta está revestida por un epitelio pseudoestratificado, ciliado. Aquí está, observamos núcleos en diversos niveles de este epitelio, lo que da la apariencia de ser un epitelio estratificado. Recordemos que en los cortes histológicos es muy difícil diferenciar entre un epitelio estratificado y un epitelio pseudoestratificado. Por lo tanto, debemos de saber qué órgano estamos estudiando para, en base a la teoría, poder comprender qué tipo de epitelio es. Todo esto de ser un epitelio pseudoestratificado se ha dilucidado gracias a los diversos estudios de microscopía electrónica. Esos contienen cilios que permiten la expulsión del moco mediante un barrido que realizan para poder secretarlo. Debajo de esta capa podemos observar secciones de glándulas mucosecretoras y conductos excretores, que nos ayudan a lubricar la tráquea, ya que, como bien lo comentamos anteriormente, ¿verdad? En la tráquea hay un flujo de aire, que el aire por lo general suele ser seco, puede erosionar el epitelio, por lo tanto necesita estar lubricado por este moco que se produce en estas glándulas mucosecretorias. El epitelio que reviste estas glándulas es un epitelio de tipo cilíndrico simple. Nuevamente tiene una cara luminal, tiene una cara basal, la célula es más alta que ancha y forma esa barrera que es una célula muy contigua a la barrera adyacente. Aquí lo podemos observar también. ¿Okay? Da la apariencia en este corte que el núcleo está aplanado, pero la morfología de la célula no se da solamente por el núcleo, la vamos a dar en conjunto con el citoplasma. Y aquí podemos observar que el citoplasma es claro por el moco que contiene y le da una morfología más alta que ancha, lo que se denomina como un epitelio cilíndrico simple. Aquí tenemos secciones de tejido cartilaginoso, ya estaremos viendo el tema también, con su pericondrio, y sus condrocitos dispuestos en grupos isógenos, los cuales están sumergidos en una matriz territorial y a su vez rodeados por una matriz interterritorial ricos en diversos proteoglucanos. Pero no es el tema. Otro detalle que omití hablando de este epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado es el corte de microscopía electrónica. Aquí podemos observar una célula ciliada, la cual está en contacto con la porción luminal, y la célula adyacente también se encuentra en contacto con la porción luminal. De hecho, si nosotros hacemos una coloración a estos, podemos observar a la célula ciliada teñida de color verde claro,
con sus cilios. Recuerden que los cilios contienen 9 pares de microtúbulos y en el centro hay 2 pares de microtúbulos. ¿Ok? Ya lo comentaron en la exposición y es la manera en la que los microtúbulos se van a disponer. Las mitocondrias, líneas de color rojo, el núcleo. ¿Ok? Debajo de ella hay un linfocito que ha logrado penetrar el epitelio. Suele ser normal ya que los linfocitos están en vigilancia constante del tejido epitelial, principalmente en la tráquea. Y su célula adyacente que también se encuentra en contacto con lo que viene siendo la luz. Por lo tanto, al observar varios núcleos en diversos estratos da la apariencia de ser un epitelio estratificado. Sin embargo, de acuerdo a estos cortes de microscopía electrónica, podemos observar que cada célula está en contacto con la membrana basal y que no provienen de un mismo origen celular. Todas ellas tienen un origen celular diferente. Muy bien. Continuando con el epitelio plano estratificado, vamos a observar este ejemplo. Ok, tenemos un corte de piel en la porción superior y en la porción inferior tenemos un corte de esófago. Ambos están revestidos por un epitelio plano estratificado. En la piel es un epitelio queratinizante y en el esófago es no queratinizante. Un acercamiento a la piel. Ok, la piel contiene los diversos estratos, que es la epidermis, la dermis papilar, que es tejido conjuntivo laxo. De ahí se continúa con la dermis reticular, la cual es muy ancha y es tejido conjuntivo denso. Y por debajo de ella tenemos a la hipodermis o tejido celular subcutáneo. También a nivel de la dermis, ya sea la dermis papilar y reticular, vamos a observar los diversos anexos cutáneos. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema pilosebáceo. ¿Ok? Folículo piloso y glándula sebácea, con su músculo erector, que es músculo liso. Volviendo al tema, tenemos aquí la epidermis, la cual está revestida por un epitelio de tipo plano estratificado. ¿Okay? La célula de su capa o de su cara apical es plana, lo que le brinda la nomenclatura, y son muchos estratos celulares. Así como la queratina que podemos observar aquí en su estrato córneo, le brinda dicha nomenclatura: epitelio plano estratificado queratinizante. ¿Okay? Epitelio plano estratificado queratinizante. Nuevamente la dermis papilar produciendo estas proyecciones papilares, de ahí su nombre, ¿okay? Que empuja la epidermis. ¿Okay? Y este tejido conjuntivo laxo. Observen la diferencia del tejido conjuntivo laxo en la dermis papilar. Aquí la estoy delimitando, todo esto es la dermis papilar. Comparado con la dermis reticular, en la cual las fibras colágenas son más gruesas y densas. ¿Okay? Hay menos matriz extracelular comparado con el epitelio, con el tejido conjuntivo laxo de la dermis papilar. ¿Okay? Y los vasos sanguíneos que presentan esas proyecciones hacia lo que vienen siendo las papilas. Nuevamente, el tejido epitelial es avascular, por lo tanto sus nutrientes y oxígeno proviene de la matriz extracelular que se encuentra en el tejido conjuntivo laxo debajo de ella. En este caso, los nutrientes de la epidermis provienen de la dermis papilar. Y en viceversa. Recuerden que el tejido epitelial es capaz de absorber sustancias. Hay muchos fármacos que son colocados mediante parches o cremas en los cuales van a ser absorbidos por el epitelio y van a pasar al torrente sanguíneo por medio del tejido conjuntivo laxo ubicado en la dermis papilar. Otro ejemplo es el esófago. El esófago contiene también un revestimiento de tipo epitelio plano, estratificado, no queratinizante en este caso, ya que no produce queratina, y es muy importante nombrarlo de manera apropiada. Nuevamente, tenemos que este tipo de epitelio tiene una cara apical, una cara basal, en donde va a estar la membrana basal. De hecho, se observa como esta banda eosinófila. Tenemos que la célula en su porción apical es plana, como lo ven aquí, lo que le brinda la nomenclatura de epitelio plano estratificado no queratinizante. También observemos cómo en su cara basal suele ser siempre un poco más oscura, ya que las células de la cara basal son células inmaduras. ¿Qué quiere decir? Que contienen poco citoplasma, lo que permite que un núcleo esté más cerca de otro núcleo. Y los núcleos, al teñirse de una tinción basófila con hematoxilina, pues es una tinción oscura. Conforme la célula va madurando, va adquiriendo mayor cantidad de citoplasma, lo que separa una célula de otra, y va adquiriendo el citoplasma esa coloración rosada
o propiamente dicho eosinófilo. Por lo tanto, conforme va madurando el estrato celular, se va observando como una tinción un tanto más rosada, ¿ok? Pero es debido a la cantidad de citoplasma que está adquiriendo la célula conforme madura hasta llegar a su porción apical. Nuevamente, debajo de ella hay tejido conjuntivo laxo, perdón. En este caso no se denomina dermis porque no es piel, ¿ok? Sino que es la lámina propia. Así se denomina, es una lámina propia. Y hay lámina propia debajo de todo tejido epitelial que se encuentra en el tracto digestivo, desde la boca, esófago, estómago, intestino delgado, colon, etc. Debajo de ella tenemos glándulas mucosecretoras muy importantes para lubricar el esófago, ya que el trabajo del esófago pues, es ese paso del bolo alimenticio, ¿ok? Pero también tiene muchas, al ser un órgano tubular rico en músculo liso, permite el paso del bolo sin que haya un paso de aire hacia el estómago. Muy bien, aquí tenemos las glándulas mucosecretoras. ¿Okay? Este otro corte de esófago. Por lo tanto, el esófago, similar al resto del tubo digestivo, contiene las diversas capas. Tenemos lo que viene siendo la mucosa. La mucosa está constituida por tejido epitelial y tejido conjuntivo laxo. Tenemos la muscular de la mucosa, que es músculo liso. De ahí se continúa con la submucosa, que es tejido conjuntivo denso. Las dos capas musculares, ¿ok? Que es la capa circular que va en dirección centrípeta a la luz. Esto le permite que se contraiga la luz. Y la capa, longitudinal que va en dirección al trayecto del esófago. Esto permite que se contraiga el esófago, ¿verdad? Para poder hacer el avance del bolo alimenticio. Una vez que el bolo alimenticio llega al estómago, pues su nomenclatura cambia a quimo. Muy bien, nuevamente ojo, ¿verdad? Ya lo observamos anteriormente, pero lo vamos a volver a ver. Tenemos epitelio plano estratificado en la cara anterior de la córnea. Epitelio plano estratificado. ¿Ok? Este corte de ojo es muy bonito, es un corte completo. ¿Ok? Podemos observar la región de la conjuntiva vulvar, que es el punto donde termina la córnea y se continúa con el epitelio que reviste la conjuntiva. De hecho, se aprecia como ya empiezan aquí a ver un cambio en el epitelio, que continúa siendo córnea. Conforme progresa, ¿verdad? El epitelio ya no es tan parecido a la córnea, sino empieza a ser un epitelio plano estratificado, ¿verdad? Todavía, de acuerdo a su nomenclatura, pero se asemeja mucho al epitelio que reviste mucosas. Estamos observando aquí algunas, lo que viene siendo melanina de los melanocitos, ¿ok? Que le brindan esa tinción a la piel, por ejemplo. Y hay glándulas o células mucosecretoras a este nivel, ¿ok? Que tienen esta vacuola clara de moco. Esa es la parte interna del párpado ya, y por aquí se continuaría con la piel. Muy bien. Y las diversas estructuras que ya comentábamos anteriormente del ojo. Por último, vamos a estudiar estos dos tipos de epitelio que son muy parecidos pero tienen diversas funciones. ¿Okay? El epitelio cúbico estratificado, en este caso tenemos nuevamente el corte de esófago, pero ahora vamos a analizar los conductos excretores, ya no la mucosa. ¿Okay? Los conductos excretores pues, son un tipo de tejido epitelial especializado en secretar las sustancias en conducir las sustancias que se han formado y secretado por las glándulas. ¿Okay? En este caso las glándulas mucosas necesitan un conducto que se comunique con el epitelio para poder secretar el moco hacia la luz. En este caso pueden observar cómo el conducto lleva su trayecto que separa al músculo liso de la capa muscular de la mucosa. Y podemos observar que es un epitelio cúbico
¿ok? Estratificado. Aquí tiene dos estratos celulares. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a darle un clic al enlace. Nos podemos orientar aquí en esta porción de la laminilla. ¿Ok? Tenemos aquí los glándulas mucosecretoras. Recuerden que la nomenclatura va a estar dada por el citoplasma, no por el núcleo solamente. Tenemos la cara luminal, la cara basal, por lo tanto es una célula que es más alta que ancha. Este es un epitelio cilíndrico simple. Hay un conducto excretor, ¿ok? Que se encuentra entre las glándulas o interlobulillar, lo podemos denominar así. Este es un tipo de epitelio cúbico simple. Conforme este conducto se va a juntar o anastomosar con otros conductos, van a formar un conducto mayor, en el cual el conducto ya suele observarse de esta manera. Es un epitelio de tipo cúbico estratificado. ¿Okay? Y termina por conectarse con la luz del esófago. Esto lo podemos observar también en tráquea y lo podemos observar en otros órganos, no solamente en el esófago. Nuevamente, tenemos todos este tipo de tejidos que analizar. Ahorita estamos enfocados en tejido epitelial, pero recuerden que hay tejido conjuntivo laxo, que hay tejido linfoide, y este caso pues lo estamos observando con todos estos núcleos de los linfocitos que le dan ese puntillo negruzco a la laminilla, pero en un acercamiento podemos observar que son linfocitos, ¿ok? Así como células plasmáticas, que es un tipo de linfocitos B especializados. Podemos observar también la presencia de vasos sanguíneos. Y tienen que notar la diferencia entre el tejido conjuntivo, en el cual están pues, los linfocitos sumergidos, con el músculo liso. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo mejor. Tenemos el tejido conjuntivo con fibras colágenas dispuestas en un patrón aleatorio. Hay algunos fibroblastos entre ellas, comparados con el músculo liso, que todas las células musculares tienden a formar un haz que lleva una dirección similar, ¿verdad? Formando un haz muscular. Disculpa, pero a estas horas siempre se traba el internet. Y la capa adventicia, que es tejido conjuntivo con tejido adiposo. Muy bien, el epitelio transicional les había comentado que es el epitelio que reviste la vejiga, ya que este epitelio soporta las distensiones del órgano sin que se desgarre. También reviste el epitelio de lo que viene siendo, por ejemplo, el cáliz mayor del riñón, al uretra, ¿verdad? Principalmente estos órganos que son distendibles. Tenemos que estudiarlo en ambos ejemplos. Lo tenemos que estudiar en una vejiga relajada, que está libre de orina, y una vejiga extendida o llena de orina. Cuando lo analizamos el tejido epitelial, bueno, primeramente la vejiga, ¿verdad? Contiene su capa mucosa, su mucosa, y muscular, contiene abundante músculo, ¿ok? Es un órgano muscular la vejiga. Y en su cara que da la luz tenemos este tipo de revestimiento, que es un epitelio de tipo transicional, o también lo podemos denominar como urotelio, son sinónimos. Vamos a observar que es un epitelio estratificado, pero que presenta células en paraguas en su porción apical. Por lo tanto, no se puede denominar como epitelio cúbico estratificado, ni tampoco entra en la nomenclatura de epitelio cilíndrico estratificado o epitelio plano estratificado, ya que estas células en paraguas pues, tienen características peculiares, como por ejemplo que una sola célula cubre a las dos que se encuentran justo debajo de ellas. Suelen presentar como esas proyecciones del citoplasma, ¿verdad? Que da la apariencia de presentar el bastón del paraguas. Esto le brinda pues una mejor unión al momento de requerir distenderse. Y aquí estamos observando algunos estratos celulares. Por ejemplo, podemos llegar a contar de 4 a 6 núcleos. A diferencia de cuando la vejiga se encuentra extendida, repleta de orina, lo que obviamente, ¿verdad?, aplana el epitelio y se aprecia de esta manera.
Tenemos la cara apical, la cara basal, las caras laterales, y dentro del epitelio hay un estrato basal, que no es lo mismo cara basal que estrato basal, ¿ok? Y un estrato apical. Se aprecian las células en paraguas, ¿ok? Y da la apariencia de tener menos estratos celulares, pero es porque estos están comprimidos, dado que la vejiga se encuentra distendida. Muy bien, muchachos. Y con esto concluimos el tema de tejido epitelial. No sé si estén estudiando el libro o si estén analizando las imágenes justo antes de ver el capítulo, pero es muy importante que para que ustedes puedan entender el video tengan primero ya la teoría y hayan estudiado el capítulo del libro para que puedan entenderme. También les recomiendo que ustedes de manera autodidacta estudien todas las estructuras que yo les estoy mencionando. Si les hablo del intestino, pues que se metan a buscar las partes del intestino, cómo se divide, las capas del intestino. Si estamos hablando de la vesícula, en dónde se localiza, su topografía, cuántas capas tiene la vesícula, cómo funciona. Lo mismo con el ojo, con el páncreas, etcétera. Porque esa experiencia de ustedes estudiar más de lo que les toca o de lo que están viendo, eso de estar ustedes investigando, analizando, buscando, es otro tipo de aprendizaje que van a adquirir. Y recuerden que en medicina es un conjunto de todo, es repetición, ¿ok? Es el estudio de los temas de manera guiada, de acuerdo a los capítulos que estemos analizando, es con exámenes, con prácticas, pero es muy importante también la parte autodidacta. Muy bien, muchachos, pues terminamos por el momento. Cualquier cosa, tienen mi contacto, me mandan un mensaje. Adiós.